Oscura como te gusta no es solo un albur que puedes hacerle a tu amigo lector de King este año, es también una manera muy chusca de referirnos a su último libro publicado con un título dudosillo: Si te gusta la oscuridad. Habiéndolo ya leído y habiendo dejado pasar una semanita para que se enfríe el hype y no caer en decir que es una joya nomás porque es el nuevo de King, ya estoy listo para hablarte largo y tendido en una reseña de esas completas, extendidas y sin spoilers. Sírvete algo rico y caliente, porque la reseña larga y oscura como te gusta comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R. Ya no vamos a hacer más chistes con el título en todo lo que queda de video. Palabra, que se muera Paulo Coelho si no es cierto. Si ya siguen este canal, ya se la saben con las reseñas, pero al ser esta una antología de 12 historias y no solo una novela, vamos a tener que cambiar un poquito el formato y en vez de dividir la reseña en simples puntos buenos y malos, vamos a comentar una por una las 12 historias que el libro contiene en 12 secciones de este video que puedes ver aquí mismo en la línea del tiempo. En cada sección comentaré tanto puntos buenos como puntos malos de cada uno de los relatos y ni modo que dure lo que tenga que durar. Lo pones de fondo en el trabajo para que por lo menos te paguen el tiempo que vas a estar ahí del otro lado con este video. Eso sí, antes de pasar a comentar los 12 relatos, pues un breve comentario inicial que funja como una sinopsis de mi opinión de Si te gusta la oscuridad. A grandes rasgos tenemos aquí un magnífico volumen con 12 relatos que se adentran en los aspectos más sombríos de la vida. 12 historias sobre el destino, la mortalidad, la suerte, los sueños y los múltiples peligros de la realidad. 12 historias tan ricas y absorbentes como sus novelas largas. La habilidad de King para sorprender, inspirar y provocar miedo y consuelo a partes iguales no es comparable a la de otros escritores contemporáneos. Cada uno de estos relatos contiene sus propios escalofríos, alegrías, tristezas, muerte, esperanza y misterios, y a su modo todos son icónicos. Habrá algunos que son mejores que otros y como en toda buena antología de historias debe ocurrir, habrá también un par pues que sí son algo olvidables. ¿Quieres saber cuáles son los buenos? Claro que quieres, si no, ¿por qué habrías entrado a este video? Comentémoslos uno por uno y sin spoilers ya mismo. La antología nos abre las puertas con este emotivo relato que habla sobre la amistad, esos lazos entrañables que Stephen King sabe crear y sobre todo esos hechos truculentos y a veces hasta bizarros que le dan el toque kingiano a sus historias, mismos que en primera mantienen al lector inquieto preguntándose qué carajos está pasando aquí, y en segunda son hechos así de traumáticos y contundentes los que hacen que los lazos de nuestros personajes se sientan más afectivos. ¿Cómo no se iban a querer un chingo después de pasar por semejante odisea que el King que les creó? Eso sí, hay que aclarar que aquí el género de esta primera historia de terror no tiene nada. Este primer relato es ciencia ficción pura y dura, señores. Quizá los puntos más fuertes de dos cabrones con talento sean las reflexiones tan profundas, tan existencialistas y tan introspectivas que el King hace sobre el talento, los mitos detrás de los grandes artistas que lograron dejar su huella en el mundo en forma de arte. Pintores, escritores, creadores, todos ellos tienen ese genio que nos hace verlos como superdotados, pero ¿de dónde viene realmente el talento? ¿Es algo que se consigue con trabajo duro? ¿Es algo que siempre estuvo ahí? ¿O será que viene de otro sitio al que los simples mortales pues no tenemos acceso? Los dos talentosos cabrones que protagonizan esta historia corta nos llevarán a la respuesta en una historia que nos conmoverá y nos llevará a un final
pues sí, entrañable, soñador y crudo a partes iguales en cuestión de emociones, quizá en cuestión de trama deje a desear, a la vez que pues no podemos dejar de preguntarnos qué tan introspectivo fue para Stephen King el crear esta pequeña historia. Pues si hay un cabrón que todos aquí consideramos que tiene un talento divino, es él, Stephen King. Como referencias, la novela sucede en Castle Rock. Ya sabemos que es uno de los pueblos más importantes en la obra de King. Hay más de un personaje apellidado Carmody aquí. Sabemos que es una familia importante en el universo de Stephen King. Es un personaje secundario que apareció en La Niebla, quien se apellida igualito, Carmody, una señora bastante loca. No es que esté emparentada con este protagonista, pero había que dejar claro que ya hemos tenido Carmodys en la obra de King. También está una mención al lenguaje de los Mi'kmaq, y si son muy fans, ya saben que los Mi'kmaq eran una tribu de indios con un peculiar cementerio donde, gracias a una magia que obraba en este terreno, los animales resucitaban. Y también hay una mención a una cabañita que aparece en la novela, un saco de huesos. Son el tipo de cosas que si ya eres muy fan de Stephen King, te encantan, y si no lo eres, pues tampoco te hacen demasiado ruido. Tampoco es como que no le vayas a entender al relato. Ningún punto malo a destacar de esta primera historia. Es cierto que el final queda de ver, pero no se convierte en un punto malo, no pasa a ser una de esas espantosas X. ¿Qué carajos te puedo decir del Quinto Paso? Que es una joya, que no le sobra ni una coma, que son 5 estrellas redondas nomás por esta historia. Te la lees en 20 minutos, mamón. Cualquier cosa que yo te diga sobre la trama, los giros, el género o los detalles de este relatito podrían interferir con el disfrute que vas a experimentar al leerla. Es una clase de King sobre cómo sorprender e impactar con bien poquitas páginas. En esta tampoco hay puntos malos. Cortita historia, cortita es la opinión, no le sobra ni una coma. Willy el Friki es una historia que a mí personalmente me estaba pareciendo de lo más X, de lo más irrelevante, casi hasta innecesaria, ya que lo estaba yo calificando como una historia de relleno, hasta que la personita con la que leí el libro me dijo, güey, ponte al tiro, mijo, ahí está una referencia, acuérdate que en fulano el libro, bla, 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 y yo así de, no te pases de ver, ganas me dieron de volver a leer el relato desde el principio, con esta referencia en la mente, porque es una historia, además de ser también muy corta, muy útil y muy astuta, que King usó para decirnos, mira, mijo, no me he olvidado de estas criaturas, cuando me dé la gana las voy a seguir sacando. Entonces, teniendo en cuenta los pocos minutos que me tomó leer Willy el Friki y lo mucho que me subió el hype cuando me avisaron de esta referencia, pues ya me gustó más este relato. Y aquí va el único punto malo de Willy el Friki, y es que no se sostiene por sí solo como una de esas historias que hay que leer sí o sí. Si no agarras la referencia, que no está nada directa ni mucho menos tan obvia como otras referencias que King hace, pues el relato podría no gustarte tanto, más allá de lo entretenido que te la puedas pasar leyéndolo. En otras novelas dicen Derry, o dicen directamente el nombre de algún personaje, o hacen mención a algún hecho que ya leímos en otra novela. Aquí no, aquí tienes que estar al tiro para saber con qué libros de King está conectado. No voy a decir qué libros son para que puedas leerlo sin saber, a ver si lo descubres por ti mismo leyéndolo, pero sí te voy a pedir que cierres tus ojitos, porque para aquellos que sí quieren saber con qué libro está conectado el relato de Willy el Friki, pues voy a poner la portada de estos libros aquí en este lado de la pantalla, así que cierra los ojos y no los abras hasta que escuches la musiquita, los tamborcitos del siguiente relato, porque la portada o las portadas con las que Willy el Friki se conecta aparecen en 3, 2, 1 ya mismo. ¿Qué te puedo decir mientras tienes los ojos cerrados? Suscríbete, ponle like al video y no olvides seguirme en todas mis redes donde solo hablo de libros. Me encuentras como es Marco Reyes, y ahora sí, vámonos al siguiente relato. Y había que tomarle un traguito al café para el siguiente relato, porque estamos
no solo ante una de mis historias favoritas del libro, sino también ante la primera de las historias, que es tan extensa, casi 300 páginas, que bien podría haber sido publicada de modo individual. Y si a mí me hubiera tocado comprarla y leerla así, yo feliz de la vida. El mal sueño de Danny Cowling es una novela de suspenso en toda regla, con un crimen no resuelto que se le presenta a nuestro protagonista, Danny Cowling, en un sueño. Y es a raíz de ahí que la trama comienza a despegar y se comienza una investigación, y vamos a ver perspectivas alternadas, tanto de Danny como de los dos detectives asignados al caso, y las cosas que van descubriendo y el modo en que estos tres se relacionan y los hechos se van revelando a lo largo de toda la trama. Todo eso en conjunto te mantienen pegado al relato, enganchado, es la palabra correcta. No solo es ágil y con ritmo trepidante, de verdad que logras sentirte intrigado durante toda la historia. Y encima, como el King se toma las más de 200 páginas para presentar y desarrollar a los personajes, pues no nomás te sientes intrigado mientras lees la novela corta, también sientes coraje, impotencia, tristeza un poquito. Es una novela completa en todo el sentido de la palabra. Tiene un montón de puntos buenos. Uno de los más destacados sería obviamente el villano, es decir, el detective a cargo del caso, que en realidad él solo quiere resolver el caso, él solo quiere hacer justicia, él está desesperado por encontrar al culpable y darle un descanso digno a la víctima de este crimen. Pero por muy encaminadas al bien y a la justicia que estén sus acciones, pues no deja de ser un personaje de Stephen King. Sus modos dejan mucho que desear. Bueno, en cuestión de villanos no dejan nada que desear. Ya sabemos que los personajes trastornados de King, estos que están seguros de estar actuando conforme lo correcto, cuando en realidad son unas putas bombas de tiempo en potencia, son definitivamente sus mejores villanos jamás creados. Estamos, señoras, señores, de nuevo ante uno de los mejores villanos que King nos ha dado en los últimos tiempos, que tiene además de un paralelismo obvio con el detective del clásico de Los Miserables, un tic que lo hace más loco y temible que un villano promedio de Stephen King. Ojalá y algún día editen El mal sueño de Danny Cowling en individual, para que todos los que no se van a animar a leer los 12 relatos que aquí se entregan tengan la oportunidad de echarle mano. Hay más puntos buenos, desde luego. El contraste de este villano es la compañera que tiene en este caso. Tiene no uno ni dos, sino varios giros de trama a lo largo de la historia. Neta, este relatito no deja de sorprender y sus más de 200 páginas ni se sienten. Sin embargo, muy a mi pesar, he de decir que perfecto no es. Le ha hecho falta una cerecita en el pastel. No le bajo estrellas. Para mí, El mal sueño de Danny Cowling es un relato de 5 estrellas redondas, pero eso no quita que me haya hecho mucho ruido la idea de que el sueño que tiene Danny Cowling, pues al final no quede demasiado claro de dónde procede o por qué sucede. Estamos en un universo donde hay niños con telequinesia, con El Resplandor, la de Ojos de Fuego también tiene su don por ahí piromaníaco. Los del instituto ni se diga. Entonces, dentro del universo King, este puntito malo, pues la verdad es que ni ruido nos hace. Sin embargo, si fuera otro autor y me entrega esta misma historia donde la trama parte a raíz de un sueño que el personaje tuvo porque sí, pues no, mi compa, eso es jugar sucio. Pasa lo que pasa con Willy el Friki, que aquí el punto malo se salva porque ya conoces al autor y a su obra. Solo el punto malo, el resto del relato es perfecto. El de Willy el Friki, todo el relato deja que desear si no lo sientes conectado con la obra de King. Eso sería lo único a mencionar, ni siquiera a señalar como un punto malo en El mal sueño de Danny Cowling. Pin es una historia que ya había sido publicada en inglés en el año 2022 en la plataforma Script. Fue publicado solamente en digital. Es otra de esas historietitas que te lees en media hora, quizá poquito más. Lo primero que me encantó de esta historia es que está ambientada en Irlanda. Y como el mismo King dice que todos sus libros suceden en Estados Unidos, porque él conoce Estados Unidos y por eso escribe el 99% de sus obras ahí,
Pues aquí tenemos una historia bien cortita, eso sí, fuera de Estados Unidos, escrita por el Steven, cosa que se agradece, porque todos aquí sabemos que tuvo su rachita de que absolutamente todo pasaba en Maine. Bueno, pues con esta historia ya no tanto. Nuestro protagonista, un muchacho llamado Finn, con doble N, es el pobre chico con más mala suerte del mundo. Comienza contándonos toda su infancia y madre mía la de cosas que le suceden al desgraciado este, y lo peor es que lo que le ha pasado no es nada, es un ensayito de lo que le va a pasar en tiempo real después aquí en el relato que vamos a leer. Todo el relato te la pasas compadeciéndolo. Definitivamente es una cosa incómoda de leer. Al principio te da risa el pobre desgraciado, después te sientes mal por haberte reído de él y al final se pone rara la cosa. Al final hasta me andaba yo queriendo regresar a leer a ver si no era que se me había pasado algo importante por ahí. Eso sí, es entretenido de principio a fin. Ningún desperdicio, definitivamente me gustó, pero muy a secas. No crean que me encantó ni que me dejó tocado de algún modo especial. No, el relatito está ok. Vaya reseñador, está ok. Y la verdad siento que es más uno de esos relatos que existen para pasar el rato o para alimentar el morbo de las torturas que le imparten a este chamaco. Como ya dije, la mala suerte que ha tenido a lo largo de su vida no es nada en comparación a lo que le va a suceder aquí. No lo voy a spoilear porque son escasas 30, menos de 40 páginas, pero ya la portada del relato cuando salió en 2022 es bastante explícita. Se entiende que este pobre diablo va a recibir torturas a lo largo de esta historia, desde físicas hasta psicológicas. Por ahí hay una terrible de la música que le ponen a cierto volumen ahí en el sitio donde lo tienen recluido. Como les dije, el relato al final sí se pone muy raro, quizá demasiado raro, y el pinche King nos confunde adrede todavía más, contándonos de manera súper breve una historia aparte de un condenado a muerte que logró escapar y después resulta que siempre no se escapó, simplemente su mente en el último momento creó la fantasía de que se estaba escapando. Puto King, qué necesidad de contarnos esto justo cuando el relato se puso raro. Digo, de cualquier modo, nos lleva a ponernos a pensar, ¿no? Estamos en la perspectiva de Finn. ¿Será que la mente, ante un dolor más extremo, ante un sin salida, tiene estos recursos para protegerse? No lo sabremos nunca, porque hay que leer el pinche relato. Muy debatible, muy digno de comentar y hasta de teorizar. Como ya dije, ningún desperdicio. Y además, a grandes rasgos, también entrega otras reflexiones sobre la suerte o por qué a ciertos tipos les pasan ciertas cosas que les pasan, así como la moraleja de si por cada vez que tenemos mala suerte, el universo nos envía 2 momentos de buena fortuna a cambio. Incluso, ya no sé si estaré yo mamando demasiado, pero han leído a Borges. Borges tiene un relato maravilloso. Bueno, tiene muchos relatos maravillosos, pero uno que se llama El Sur, de algún modo, de Finn, me remitió un poquito también a ese relato del gran Borges. Creo que para hacer un relato tan corto ya hablé demasiado de él. Vamos a lo que sigue. Y sigue nada menos que otro de mis favoritos de la antología, En la carretera Slide In. Es también un relato bastante cortito, bastante ágil, que cuenta la historia de una familia que va en coche a Derry. Son el papá, la mamá, los 2 niños y el abuelo. No inventes, te juro que el abuelo fue mi personaje favorito de esta historia. Es definitivamente un suspenso creciente el que se va dando. Empieza muy de a poco con una discusión a bordo del coche. Es uno de esos abuelos que no tiene pelos en la lengua. Después la tensión aumenta como una fallita en el cambio. Después va escalando y la tensión se estira hasta romperse, a reventar, porque la vida de esta familia entera está en un peligro inmenso. Nada paranormal sucede, pero lo que sucede es fascinante, y al igual que el relato del Quinto Paso, este también es muy corto, y este también es una lección, una clase, un diplomita de cómo en bien poquitas páginas puedes crear una historia trepidante, vertiginosa y hasta adictiva. Sigue siendo el rey del relato corto, nuestro Stephen Papi King, quien relatitos como El Quinto Paso y este lo deja manifiesto.
La pantalla roja es otro cuento súper corto que se te va como agua. Sin embargo, a diferencia de los dos antes mencionados, que también son muy cortos, este no brilla tanto por su excelencia ni por su majestuosidad en técnica ni ejecución. Es un típico caso de un detective que es llamado a interrogarse con un asesino, un tipo que mató a su mujer pero que al mismo tiempo alega que lo que él mató no era su esposa sino otra cosa. Lo que comienza como un desvarío de este loco que ya está por preso, pues pronto comienza a sembrar dudas en nuestro detective y tiene un final bastante intrigante como relato corto. Es justo así como debe terminarse un relato corto. Me gustó bastante, sin embargo, es otro de esos que, como ya dije, están lejos de brillar y de quedarse contigo una vez que los terminas. Octava historia que vamos a leer aquí, El experto en turbulencias. Ya la habíamos visto publicada incluso en español en esta antología de relatos que se llama Por los aires, donde este relato es el único escrito por King y nos cuenta la historia de un tipo con un trabajo muy peculiar, un tipo que se somete a un terror indecible. Y si a ti te dan fobia a los aviones, si eres de esos que cuando hay turbulencia te paniqueas todo y te imaginas lo peor, vas a hacer clic muy cabrón con el protagonista de esta historia. Solo que lo que a ti te pasa accidentalmente cada que te toca turbulencia en un avión, pues a este tipo le pasa adrede. Es decir, es su chamba ir a subirse a estos vuelos y pasársela de la chingada. ¿Y cómo sabe en qué aviones se tiene que subir para padecer este terror? ¿Y con qué objetivo se somete de manera voluntaria a estas situaciones? ¿Y qué tipo de empresa está detrás de un trabajo así? Todas esas interesantes dudas tienen respuesta, aunque dichas respuestas dependan un poquito a veces de la interpretación que le des a lo que lees en el relato. Bastante curioso el paralelismo con el instituto que recluta niños para hacerles cosas horribles, y aquí en El experto en turbulencia se recluta gente para que la pase igual de terrible pero con objetivos un poquito más nobles que los de la otra novela. Novena historia de la antología, Laurie. Es también una de las larguitas, no tan larga como El mal sueño de Danny Cowling, pero igual no es como que te la leas a fuerzas en una sentada. Laurie, inspirada en la mascota de Stephen King, nos cuenta una divertida y emotiva historia sobre un viudo que está en duelo por el reciente fallecimiento de su esposa y sin querer queriendo adopta a una perrita cuyo nombre será Laurie. Se la dan a cuidar nomás y Laurie termina convirtiéndose en una compañía vital para nuestro protagonista. Sin embargo, por muy bonita que la historia esté, pues no deja de ser una historia de Stephen King. Yo pensaba que este relato era el alivio, el descanso de tanta oscuridad y muerte que habíamos visto, hasta que resulta que no, mi ciela, que ya bien entrados en el relato, casi que sin avisarnos, se deja ver un evento que pone todo patas arriba, dotando al relato de la oscuridad y muerte que tanta falta le hacía. Y es aquí donde cobra sentido esta magnífica portada con el caimán a dos viñetas en la playa, tan inmenso, dos viñetas que a lo mejor así a primera instancia pues no se le hallan mucha forma. Pues aquí es donde interpretamos este pedazo de portada que es en alusión al relato de Laurie. Sépanlo, la portada es del relato de Laurie. Además está decirlo, el relato me fascinó y aunque en un principio parecía que no iba a hacerlo, terminó cumpliendo todas mis expectativas. No fue de mis favoritas en la antología, pero sí terminó siendo una gran historia que de hecho, aunque no tengas este libro, sí puedes leer de manera gratuita, por lo menos en Kindle la puedes comprar en español por 0 pesos. Y sí, bien vale la pena leerla completamente de principio a fin, porque además de lo truculenta que se pone en su momento, también resulta ser una novela entrañable y bonita, de esas cuya lectura es muy satisfactoria. Todos aquí lo sabemos, Serpientes de Cascabel es la estrellita, es quizá la consentida de esta antología. Rayando también en la extensión de una novela corta, vamos a seguir la historia de un tal Dick Trenton. Quizá lo recuerdes por protagonizar la novela de Cuyo, es el mismo. Aquí, Dick Trenton, tras 40 años de los hechos ocurridos en aquella novela de antaño,
va a escapar de su duelo, de su dolor, de su tragedia, yéndose a una casita en una playa donde va a conocer a una vecina muy particular, una vecina a la que se le murieron dos niños, dos gemelitos que tenía, y la pasa empujando una sillita con dos asientos vacíos para dos gemelos, y jurando ella, la señora, que aunque sabe que ya están muertos, que fueron asesinados de hecho por un nido de serpientes de cascabel, pues ella de algún modo está muy segura de que los niños están ahí arriba en la sillita doble y que ella los saca de paseo y hasta les habla en voz alta. Sí, es aquí donde cobra sentido la portada de la edición del Reino Unido, con las dos sillitas que, miren nada más que curioso, aunque estén vacías, proyectan dos sombras de dos niños. Tristísima portada, tristísima historia y entrañable conexión la que Vic Trenton hace con esta señora. ¿Cómo no va a sentirse identificado si él mismo perdió a un niño con aquel San Bernardo rabioso al que se enfrentó mientras él andaba ausente? Definitivamente es una secuela en toda regla de la novela de Cuyo. Definitivamente me gustó muchísimo más que aquella novela, cosa que al chile no era muy difícil de conseguir. Y más que una historia de terror, que sí lo es a veces, sí parece, sí tiene sus tintes muy terroríficos, pues este relatito slash novela es una historia que nos habla sobre la pérdida, sobre el dolor, sobre el duelo, el amor y la conexión que queda con aquellos que ya no están. Además de lo terrorífica y emotiva que se llega a poner la historia, también te mantiene atento, dudando, leyendo y leyendo por saber realmente qué es lo que está pasando aquí. Así que, aunque también es extensa, de lenta y de tediosa o de alargada, no tiene nada, porque toca muchas emociones mientras avanzas y porque te tiene con dudas que no te explica hasta el final qué es lo que está pasando aquí. Y en cuanto a referencias, la referencia más obvia, ya lo dijimos, es con la novela de Cuyo, misma a la que le acabo de hacer una reseña hace unos meses, anda por aquí en el canal, pero la conexión con Cuyo no es todo lo que hay aquí, pues pasa y resulta que nuestro protagonista Vic Trenton se instala en una casa en la playa que está ubicada nada menos que a un costado de Duma-Key. ¿Quieren saber qué pasó en este lugar maldito? Pues aquí el King se va a encargar de contártelo todo. No trae spoilers de Duma-Key, nomás dice qué pasó con el lugar después de los hechos que leímos en la novela de Duma-Key. Todo además de conectar de un modo muy ingenioso las dos historias y de explicarnos a la vez qué carajos está pasando en Serpientes de Cascabel. Gran historia, grandes personajes, grandes eventos los que se cuentan en ella, grandes conexiones y referencias, y es, como no, aunque no mi favorita, sí una de mis favoritas y en consecuencia de las que más destacan del libro. Si eres como yo, que no te gustó Cuyo, esta te va a dejar muy buen sabor de boca. Eso sí, si no has leído la novela de Cuyo, desde los párrafos iniciales cuando se nos presenta a Vic Trenton, el relato Serpientes de Cascabel se va a encargar de spoilearte toda la novela de Cuyo. Mi consejo es que te saltes Cuyo y te leas directamente el caso aquí en este relatito. Y si por alguna razón ya leíste Cuyo, claro que sí, te va a entregar una buena dosis de nostalgia adicional en sus páginas. Penúltima historia de la antología Los Soñadores. Créeme que para estas alturas ya estás satisfecho con el libro, ya te hizo sentir de todo con sus historias, ya nomás estás esperando para terminar y anotártelo en tus leídos de Stephen King. Sin embargo, el King plantea una premisa muy interesante con este relato, que va, por si el título no era lo suficiente obvio, sobre los sueños. ¿Son un producto de nuestra mente o esconden verdades más allá de lo comprensible? Y si resulta que los sueños son peligrosos, que mientras soñamos estamos expuestos a graves peligros de los cuales podríamos no salir al despertar, todas estas preguntas se plantean y se responden en la trama de esta historia. Y los soñadores son nada menos que las víctimas de un científico muy loco, con ambiciones muy retorcidas, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias de sus experimentos con tal de llegar a algo que el hombre aún no ha sido capaz de llegar. Muy interesante, muy retorcida la obsesión de este tipo y muy amena la historia. Ver al narrador protagonista de este cuento que nos platica cómo es que se fue a meter con semejante Frankenstein de los sueños. Es otra de estas historias, pues no tan larguitas, y por eso no me alargo tanto comentándolas. Sin embargo, sépanlo, es también de las buenas. Tiene hasta su final digno y todo. Vale todos y cada uno de los minutos que te tome leerla, pues incluso
relato, ya por ahí antes de llegar al clímax se pone bastante gráfica, bastante fuerte, chance y se te anda revolviendo el estómago con lo que va a pasarle a uno de los soñadores. ¿Y por qué le va a pasar esto? Por soñar nomás mientras duerme. Sí, ¿quieres saber cómo? Pues ve y léelo. Último relato de la antología y se me pinches ponen de pie allá en casita o donde sea que estés viendo esto, porque El hombre respuesta es mi relato favorito de la antología y esto ya es mucho decir, porque El quinto paso, El mal sueño de Danny Cowling, La carretera Slayton, Serpientes de cascabel son verdaderas joyas, de esas que se quedan contigo y hasta te relees tiempo después con un chingo de gusto. Pues ahí, como la ven, con todo lo que ya dije de aquellas, la favorita, la consentida, la mera chingona para mí fue la última, El hombre respuesta. King cerró con broche de oro una antología que ya era bastante buena, sin este último relato, que a pesar de sus hechos paranormales es una historia que se vuelve inspiradora y nos llena de una empatía profunda para el protagonista que aquí se nos presenta. El protagonista es un tipo joven y medianamente exitoso que parece tener todo un futuro brillante en las manos. Por ahí conoce a un tipo muy místico que asegura tener la respuesta correcta a cualquier pregunta que le haga, lo pone a prueba y caray, nada de charlatán, porque sabe cosas del pasado de nuestro protagonista, responde bien a todas las preguntas que éste le hace y no es como que haya sabido que nuestro protagonista iba a ir con él para tenerlo ya investigado. Total, que nuestro protagonista se va de ahí muy escéptico respecto a si el tipo era un charlatán o si de verdad tenía las respuestas correctas y sigue con su vida. Pasan los años y se cumplen todas las profecías que este señor le hace. Por muy alargada que pueda ser esta parte donde están pasando las cosas que el hombre respuesta ya nos había dicho muy al inicio del relato que iban a pasar, King halla el modo de narrarte todo de un modo ameno y absorbente que te va a tener ahí pegado. Y es justo cuando, después de tantos años, nuestro protagonista sigue pensando en el hombre respuesta que la trama comienza a tornarse un poquito pues más adictiva todavía. Y no les platico más, ya que es una historia tan rica, tan enternecedora y tan esperanzadora para todo aquel que la lea, que tienes que descubrir por ti mismo el tesoro en forma de papel que te aguarda en esta última historia. Basta decir lo que ya nos cuenta la misma sinopsis del libro acerca del relato El hombre respuesta. Nos enseña que incluso una vida marcada por la tragedia puede tener significado. Bellísimo mensaje el que nos entrega y bellísima reflexión la que nos queda tras leer el relato. ¿Han leído Elevación? Ahí les dejo también mi reseña para que vean cómo han cambiado mis reseñas desde el año del caldo, mi reseña de Elevación, pero en los últimos 3 años ya es añeja esa reseña, ahí se las dejo porque el mensaje que nos queda con El hombre respuesta es más o menos similar. Nos recuerda que nuestro tiempo aquí es limitado, que el reloj está corriendo y que esto no tiene ninguna manera por qué significar algo malo, no tiene por qué ser algo a lo que uno le deba tener miedo. Más de una persona me ha comentado ya que este final, este relato, le sacó lágrimas de lo bonito que sintió con sus párrafos iniciales y yo, aunque no solté la lágrima leyéndolo, sí los entiendo. Si les gusta el King bonito, con tramas que tocan las fibras más sensibles de las emociones, este relato, El hombre respuesta, es para ti. Conclusión, este compendio de relatos, salvo por 2 o 3 novelas cortas, te va a mantener entretenido, te va a perturbar, te va a inspirar, te va a entristecer, te va a intrigar y te va a hacer pasar muchos de los mejores ratos que puedes pasar leyendo un libro. 700 páginas que la verdad no se sienten, no aburren ni cansan. Aquí tenemos a un King versátil que te recuerda que si bien ha sido injustamente etiquetado como el rey del terror, él puede escribir del género que le dé la gana y hacerlo con maestría. Oigan, yo siento que no exagero al decir que aquí King pudo haber sacado 2 libros sin ningún problema. Uno con las novelas cortas como Serpientes de cascabel, El mal sueño de Danny Cowling, Dos cabrones con talento y Laurie. De hecho, ahí está su típica colección de 4 novelas cortas que suele sacar. Lo ha hecho en entregas como La sangre manda, Todo oscuro sin estrellas, y además pudo haber sacado también otro libro de relatos más cortito con todas las demás que no son las 4 que mencioné, y los 2 libros habrían valido la pena
creo que nadie se hubiera quejado, pero no, el Steven o sus editores decidieron que lo mejor era ponerlo todo en un solo ejemplar de 700 páginas, y es una celebración para nosotros sus lectores, porque una de las cosas que más me pesan de lo bien que me la pasé leyendo esto es precisamente por estas historias tan buenas metidas en una antología de los relatos, pues que muchas de ellas no serán tan elogiadas como ni tan recordadas con la individualidad que se merecen. 4 de 5 estrellas, porque como ya se dijo a lo largo de este video, hay historias pues no tan padres metidas aquí, y está lejos de ser un libro perfecto, como sí lo es, por ejemplo, el Todo es Eventual, que también son relatos cortos. No estará a la altura de mis favoritos del autor, pero sin dudas te recomiendo leerlo, porque sé que sí o sí vas a disfrutar en demasía de las mejores historias que contiene. Yo creo que ni los haters de King podrían criticar de manera sostenible algunas de las historias que aquí se encuentran. Entonces, ¿te gusta la oscuridad? Pues bien, aquí vas a encontrar mucha. Listo, déjame saber en los comentarios si ya leíste este libro, si te convencí de leerlo. Tal vez andabas escéptico o escéptica creyendo que lo nuevo de King no vale tanto la pena. Pare de sufrir, que este es el King que a mí me gusta. Por historias como las que hay aquí es que le dedico tantos videos al señor. Seguro tú también te la pasas bomba dándole una leída. Recuerda que apoyas muchísimo a que este contenido siga llegando a más personas que no conocen el canal, nomás picándole al like, al suscribirse, a la campanita y al comentario. Si estas dosis semanales no te bastan, me encuentras en todas estas redes hablando de libros y de nada más. Y si ya andas generoso con dinero, pues puedes comprar cualquiera de mis 2 novelas. Ambas son thriller y están disponibles en Amazon. Links en la descripción. Apúrale, porque ahí viene el tercer libro. ¿En qué mes salió Tu asesino? En septiembre del 2021. ¿En qué mes salió Talión? En septiembre del año pasado. ¿Y qué mes está a la vuelta de la esquina? Ahí lo dejo. Se despide de ti, Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.